Y les traía algunos ejemplos y mientras estábamos en la pausa, porque les he mencionado bastante el criterio de Kaldor y Hicks, que es este criterio de compensación o que viene a mejorar el óptimo de Pareto y la cosa que hemos revisado hasta ahora. Les traje también un video para que ya empecemos a conocer cómo se da ese criterio de compensación cuando tenemos esta idea de los ganadores y perdedores. Y este semestre, a diferencia de otros semestres, quiero darle un poquito más de trabajo a las posturas que hace en análisis económico Kaldor, porque Kaldor y Hicks son dos autores, y cómo Kaldor busca, incluso presentando diversos tipos de modelos económicos, cómo nosotros podemos compensar esta dicotomía de los ganadores y perdedores, incluso cómo generar un bienestar social dentro de esta aplicación de los criterios que nosotros estamos conversando, porque creo que, bueno, en tiempo, la línea de tiempo es una teoría o una doctrina que se fue generando para mejorar lo que nosotros estamos estudiando ahora, y creo que quizá podría tener alguna validez para la situación histórica o momento legislativo que nosotros nos encontramos actualmente. Entonces ahora les voy a mostrar unos videos, o por lo menos voy a intentar mostrarles unos videos de YouTube que dan algunos ejemplos, primero del óptimo de Pareto y segundo de este teorema de mejora de Pareto de Kaldor y Hicks. Se los voy a mostrar ahora, así que me resulta. Y aquí. Se ve, ¿no? Sí, profe. En este ejemplo vamos a tratar de visualizar lo que se entiende por un óptimo de Pareto. Vamos a imaginar una economía muy sencilla en la cual solamente existen dos personas, Antonio y Elvira, ¿de acuerdo? Y la economía es tan sencilla que solamente existe un bien, y ese bien son las manzanas, representadas por estos 5 dados que tenemos aquí. Bien, si una economía quiere, digamos, repartir esas manzanas de la mejor manera posible, tendrá que seguir algún tipo de criterio. Pues en economía el criterio que utilizamos es el criterio del óptimo de Pareto, que fue un matemático que definió un criterio que valía para cualquier ejemplo. Para resumir, bien, pues estas 5 manzanas vamos a repartirlas de una manera que cumplan dicho óptimo de Pareto, pero antes de nada necesitamos saber qué es un óptimo de Pareto. Pues un óptimo de Pareto es un reparto de bienes de tal manera que ningún individuo puede mejorar si no es a costa de empeorar a otro. ¿De acuerdo? Es decir, no se pueden repartir de una manera distinta sin que uno de ellos se empeore. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo más extremo que mucha gente piensa que no es óptimo de Pareto, y sería darle las 5 manzanas a Antonio, creo que le llamo Antonio, ¿no? Este reparto sería óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque sería óptimo de Pareto darle todo a uno y nada al otro. Pues porque para que Elvira mejorase, sería necesario quitarle una manzana a Antonio, y Antonio empeoraría, porque tendría menos manzanas que antes. Es decir, que es un óptimo de Pareto porque es imposible mejorar a Elvira si no es a costa de empeorar a Antonio. Así que esto sería un reparto óptimo de Pareto. Por ejemplo, también sería un reparto óptimo de Pareto darle inicialmente las 5 manzanas a Elvira, porque para que Antonio mejorase sería necesario quitarle una manzana a Elvira, de tal manera que Elvira empeoraría. Así que este reparto, el de 5 manzanas para uno y 0 para el otro, es un óptimo de Pareto. Bien, por ejemplo, sería un óptimo de Pareto una situación en la que se le dan 2 manzanas a Antonio y 3 a Elvira. La única forma de que Elvira mejorase sería quitarle una manzana a Antonio y dársela a Elvira. O al revés, la única forma de que Antonio mejorase sería quitarle una manzana a Elvira y dársela a Antonio. En cualquiera de esos casos, siempre que uno mejora, el otro empeora. Es decir, que cuando solo hay un bien, mientras que estén repartidos todos los bienes, siempre va a ser eso un óptimo de Pareto. Por ejemplo, imaginemos que esta economía dispone de estas 5 manzanas y le da 2 a Antonio y 2 a Elvira, quedando una manzana sin repartir. Esto no sería un óptimo de Pareto, porque podríamos repartir esta manzana, dársela, por ejemplo, a Elvira, de tal manera que mejoraría sin que empeorase Antonio, o dársela a Antonio sin que empeorase Elvira. ¿De acuerdo? Es decir, cuando solamente hay un bien, si no se reparten todos los bienes entre los individuos de esa economía, eso nunca va a ser un óptimo de Pareto, porque siempre será posible dar dicha manzana a uno de los dos sin que el otro empeore. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la definición de óptimo de Pareto con un solo bien. Se puede extender a no solamente 2 consumidores, se puede extender a muchos consumidores, la idea sería similar, pero la cosa se complica un poco cuando entra en juego otro tipo de bien. Por ejemplo, las sandías, ¿de acuerdo? Los dados grandes de 20 caras que tenemos aquí van a representar sandías y los dados pequeños de 6 caras que tenemos aquí van a representar las manzanas. Y aquí se empieza a complicar un poco la cosa. Vamos a suponer
que las sandías solo le gustan a Antonio y a Elvira no le gustan las sandías. Entonces, imaginemos que le damos todas las manzanas y todas las sandías a Antonio y ninguna a Elvira. Nos preguntamos, ¿sería esto un óptimo de Pareto? Vamos a aplicar la definición. Un reparto de bienes óptimo de Pareto es aquel en el cual es imposible mejorar a un individuo si no es a costa de empeorar al otro. Por ejemplo, si le diésemos una manzana de Antonio a Elvira, Elvira mejoraría, pero Antonio empeoraría porque tiene una manzana menos. ¿De acuerdo? Así que esto, en un principio, parece óptimo de Pareto. Segunda opción, ¿y si le quitamos una sandía a Antonio y se la damos a Elvira? Elvira ni siquiera mejora, porque le dan igual las sandías. Y Antonio empeora porque ha perdido una sandía. ¿De acuerdo? Es decir, que darle todos los bienes, en este caso, tanto las manzanas como las sandías a Antonio, sería un óptimo de Pareto. Por ejemplo, ¿y si le diésemos todas las manzanas y todas las sandías a Elvira? ¿Sería eso un óptimo de Pareto? Veamos. Si le quitásemos una manzana a Elvira para dársela a Antonio, Antonio mejoraría, pero Elvira habría empeorado. Sin embargo, si le quitas una sandía a Elvira, como no le gustan las sandías y se la das a Antonio, Antonio habría mejorado, pero Elvira no habría empeorado. Es decir, este reparto no es un óptimo de Pareto, porque a Elvira no le gustan las sandías. Bien, se podrían hacer docenas de ejemplos similares, repartiendo todas las unidades, dejando algunas sin repartir. La cuestión es, óptimo de Pareto es un reparto a partir del cual es imposible mejorar a otro si no es a costa de empeorar a uno. Si le damos, por ejemplo, las 5 manzanas a Antonio y las 3 sandías a Elvira, esto no es un óptimo de Pareto. No es un óptimo de Pareto porque le podemos quitar las sandías a Elvira, Elvira no habría empeorado y Antonio habría mejorado, ¿de acuerdo? Así que el reparto de darle las sandías a Elvira y todas las manzanas a Antonio no es un óptimo de Pareto. Bien, como digo, puede haber miles de ejemplos, así que si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna posibilidad o algún otro ejemplo, podéis hacerlo en los comentarios de debajo del vídeo. Muchas gracias. ¿Qué les pareció el video? ¿Entendieron un poquito más el óptimo de Pareto? Sí, mucho más claro. ¿Sí? Con respecto a lo más complejo de ese ejemplo es cuando incorpora estas sandías que Sí, diferentes pero se refiere a que lo único, y siempre para poder entender el óptimo de Pareto, volver a la premisa como lo hacía en el video. Es decir, si yo hago una distribución inicial y no puedo hacer ningún intercambio desmejorando alguno de los que se encuentran presentes. claro, ese es el enfoque, que no empeore a alguien. Y él incluye Sí, intentando mejorar a otro, mejor dicho. Claro, intentando mejorar al otro. Y él incluye el ejemplo de las sandías porque, claro, puede ocurrir, como en el ejemplo que yo les daba de los labiales y de los corbatas, que el bien que yo tenga a mí me sea indiferente. Entonces, que me lo quiten o que me lo entreguen me es indiferente y no mejora mi situación. Y tampoco me la empeora. Entonces, por eso incluye este factor como de otro elemento distinto. Y les quería también mostrar un video con respecto a este criterio de Kaldor y Hicks. Kaldor y Hicks son dos autores que vienen, bueno, analizan como nosotros hemos analizado en clases este óptimo de Pareto como base del análisis económico del derecho y como base, bueno, del sistema económico y de la creación de normas, y hace, bueno, críticas que nosotros también le hemos hecho al modelo sobre si realmente puede darse en la realidad esta idea óptima de Pareto o si nosotros lo podemos mejorar. Uno de los defectos que en un principio tanto nosotros como los autores que analizan este tema es que el óptimo de Pareto no se ocupa de estos criterios de equidad y que una distribución óptima de Pareto en cuanto habla de una distribución inicial que no desmejore a algunos de los que se encuentran presentes, como no se hace en un criterio de equidad, puede ocurrir que yo haga una distribución inicial, como en el ejemplo que estábamos viendo, donde entregamos todas las manzanas y todos los bienes posibles solamente a uno de los agentes, ¿no? Entonces, eso, como no es un criterio de equidad, entonces nosotros nos preguntamos qué ocurre, por ejemplo, en este ejemplo, no me acuerdo los nombres que daba, pensemos Juan y María, ¿no? Porque no recuerdo los nombres que daba él. Juan y María, en un ejemplo, él le entregaba las 5 manzanas a Juan y a María la dejaba sin ningún bien en particular. Y decía, esto es una distribución óptima de Pareto, porque si yo le quito una manzana a Juan para dársela a María, entonces ahí estoy desmejorando la situación de Juan para mejorar la de María. Entonces, en este caso, de Juan y María, Juan que se queda con las 5 manzanas y María que se queda con 0, estamos con esta dicotomía que detecta Kaldor y Hicks, donde dicen que están los ganadores y perdedores. En esta idea que nosotros estamos revisando recién, Juan sería el ganador y María sería la perdedora, ¿no? Y entonces Kaldor y Hicks se da cuenta que si nosotros continuamos en el tiempo con este modelo donde nos ocupa solo la distribución inicial de los bienes y que lo que me ocupa es que no haya una infrautilización de los elementos, en este caso las manzanas y las sandías del ejemplo que veíamos,
y no me ocupo en realidad si esta distribución incluye un componente de justicia o de equidad, por ejemplo, la María en esta dicotomía, entonces tenemos los perdedores. ¿Y qué sucede cuando nosotros no ocupamos lo que Kaldor y Hicks hacen para mejorar el óptimo de Pareto, que es el criterio de compensación? Entonces les voy a mostrar un video que lo explica. De todas maneras lo vamos a revisar con bastante más atención y les voy a mandar un texto para que precisamente es de Kaldor, para que ustedes lo puedan revisar con un poquito más de tiempo y detenimiento. Esto solamente para que entiendan la lógica. Les voy a mostrar el video ahora. Yo voy a hablar sobre la crítica a la eficiencia de Kaldor y Hicks. Nicolás Kaldor, nacido en Budapest, y John Hicks, nacido en Inglaterra, son de los economistas más importantes del siglo pasado, siendo inclusive John Hicks el premio Nobel a la economía. Juntos desarrollaron su criterio basados en el de Pareto. Basados en el criterio de Pareto, el criterio de Kaldor-Hicks dice que una asignación de derechos es eficiente si el aumento en bienestar de los ganadores es mayor que la disminución del bienestar de los perdedores. Justificar la existencia de ganadores y perdedores a través de nociones de compensación ex ante y ex post. Profe, disculpe, es que se quedó pegada a la pantalla. Uy, disculpen, ¿qué es lo que ven? O sea, por lo menos a mí, no sé si a mis compañeros, quizás estoy hablando Yo sí de más. seguía viendo el video, veo Yo ahí sí en la lo vi. oficinita. Oh, perdón, vuelve a pasar a yo, lo siento, perdónenme. Ya. Problemas del Branco. Lo voy a responder porque como hubo una pequeña interrupción para que no se olviden de lo que está diciendo el video. Ojalá, pero Branco, ¿se solucionó su problema o no? No, pero no importa, después veo la grabación. Ah, Gracias. Ya. Ahí les cuento. Nuevamente, ahí vuelvo al video. No requiere que la compensación se lleve a cabo, y solo se vuelve en Pareto eficiente si los ganadores compensan. Requiere una comprobación personal de la utilidad cardinal o exactamente cuantificada. Por ejemplo, en una sociedad con dos personas, supongamos que inicialmente la persona A tiene 20 ovejas y la persona B tiene 200 ovejas. Si algún cambio en la política hace que A termine con 20 ovejas y que la persona B termine con 99 ovejas. Este cambio no sería mejor de acuerdo con Pareto, ya que la persona B está ahora en peor situación. Sin embargo, lo sería de acuerdo con Kaldor y Hicks, dado que A podría en teoría a B darle cualquier cantidad entre 2 y 18 ovejas para aceptar la situación. Bajo la eficiencia de Kaldor-Hicks, un resultado se considera más eficiente si un resultado óptimo de Pareto puede ser alcanzado por la organización de una compensación suficientes de los que quedaran en una situación mejor a los que quedaran en peor situación para que todos no terminen peor que antes. Y aquí les pregunto, ¿entendieron en algún grado de qué se trata este criterio de compensación de Kaldor y Hicks, que trabaja desde la base como detectando un defecto al óptimo de Pareto? Profe, yo no, porque se quedó pegado. Cuando el Branco como que dijo que estaba pegado, de ahí no se me vio más, también se escuchaba cortado. No sé si era mi internet o a alguien más le pasó. No, igual me pasó. ¿En serio? Lo siento, Y, o me sea, siento yo escuchaba pésimo. mal, pero ¿Cómo que será? Pero ahora me escuchan bien a mí, no me escuchan cortada. No, Que pero ahora usted se se escucha escucha bien. bien. sí, se No, escucha profe, bien. usted no. Ya, a ver, me gustaría que vieran el video porque yo se los voy a explicar, pero no sé si les va a quedar tan claro con el video. Se lo explico y voy a mostrarles nuevamente el video porque es un video muy cortito, dura 2 minutos y medio, un poquito. Finalmente, Kaldor y Hicks se dan cuenta, como nosotros nos hemos dado cuenta en clases, que uno de los defectos que tiene el óptimo de Pareto es que no se ocupa de estos criterios de equidad, sino que solo mide la eficiencia de esta transacción si nosotros hacemos una distribución inicial de todos los bienes existentes, sin preguntarse si esta distribución es equitativa.
Kaldor y Hicks se dan cuenta que esto genera, que incluso en los análisis que nosotros vimos de los ejemplos básicos que vimos, que va a ocurrir que se produce una dicotomía donde siempre van a haber ganadores y perdedores. Entonces, Kaldor y Hicks dicen, ok, entonces este criterio de la eficiencia del óptimo de Pareto, nosotros debiéramos buscar un criterio de compensación de aquellos que resultan como perdedores de esta distribución inicial. ¿Sí? Eso es lo que llega a ver Kaldor y Hicks. Y asume, y de hecho se pregunta, dice, bueno, ¿cuándo nosotros consideramos que es eficiente un óptimo de Pareto, pero con este criterio de Kaldor y Hicks, que nosotros dejemos en una condición mejorada a uno de los agentes, por ejemplo, en el ejemplo que veíamos de este profesor español que les presentaba al principio Juan cuando se quedaba con las 5 manzanas? Solo va a ser eficiente, o yo entiendo que es eficiente en el caso que el costo que tiene que él se quede con las 5 manzanas y el beneficio que se quede con las 5 manzanas tenga un beneficio para la sociedad total y sea inferior del daño que yo le estoy provocando a la gente que está perdiendo. Eso explicando esta idea de Kaldor y Hicks. Entonces les voy a mostrar el video de nuevo por si esta explicación que yo les doy como desde lo teórico no les queda más clarito, y a ver si me avisan si es que nuevamente no se ve el video, porque eso ya es un problema de la plataforma Teams quizá. Se lo voy a mostrar nuevamente. ¿Ven mi pantalla, verdad? Sí, profe. Ya, me avisan si es que no se ve. Yo voy a hablar sobre la crítica a la eficiencia de Kaldor y Hicks. Creo que yo escucho cortado de nuevo. Y Hicks, nacido en... ¿En serio todo escucha cortado? Profe, ¿y si comparte el link a través de los mensajes mejor? Eso voy a tratar de... Pero se lo voy a mostrar ahora el link. Porque yo creo que entonces es un problema de Teams. Ahí estoy compartiendo el link en el chat. Juan, ¿ese es el link? Sí, ahí me acabo de meter, sí es. Ah, Sí, se lo... Kaldor y- profe, lo dejé ahí. Estaba buscándolo. De todas maneras, igual se los dejo, se los voy a subir, pero tiene que ver con este criterio que yo les mencionaba hace un rato y cómo nosotros compensamos o busca desde el análisis económico del derecho mejorar este criterio de la eficiencia que se aplica desde la base del óptimo de Pareto. Porque nosotros, claro, podemos ver dentro de los ejemplos concretos que nosotros revisábamos cómo nosotros podríamos entender un óptimo de Pareto, pero siempre está el conflicto cuando nosotros hablamos de la aplicación de este óptimo de Pareto, de esta distribución óptima de Pareto, de qué ocurría con este criterio de la equidad. Entonces, de ahí viene esta pregunta que se hace en Kaldor y Hicks de cómo mejorar a Pareto, cómo mejorar este óptimo de Pareto, y a Kaldor y Hicks se les ocurre como posibilidad de mejorar este criterio de la eficiencia, el que yo tenga que buscar un criterio de compensación de los perdedores. Y por eso en el ejemplo del video que ustedes no han podido ver en este ratito, da un ejemplo donde dice, bueno, hay una distribución inicial de unas ovejas, creo que da, y da donde uno de las 2 personas que da como ejemplo tiene una mejor situación, donde por un criterio de compensación yo le entrego más ovejas a aquel que se resultaba como perdedor de esa distribución inicial. Decía, desde el óptimo de Pareto, esto no sería una distribución óptima, porque yo estaría desmejorando a la gente B para beneficiar a la gente A. Entonces, pero si lo vemos desde el punto de vista de la eficiencia para Kaldor y Hicks, entonces, como yo estoy compensando al perdedor, entonces es una distribución eficiente. ¿Por qué uno ve que estos economistas, que estos juristas se preguntan esta aplicación, o por qué se preguntan este criterio de eficiencia? Mejoran el criterio de eficiencia por estas consecuencias que nosotros estamos viendo dentro de lo normativo y que hemos visto incluso un poquito más en este último tiempo, de qué ocurre cuando nosotros nos mantenemos en la dicotomía ganadores y perdedores, donde se mantenga la figura de los ganadores y se mantenga la figura de los perdedores, donde a la larga esta situación de, sí, uno lo puede ver de inequidad, ¿no?, de injusticia para quienes quedan como María en el ejemplo que veíamos al comienzo, o como quienes quedan como perdedores, en lo futuro o en lo que es la estabilidad del sistema puede generar un quiebre del sistema. Por eso es que a nosotros nos ocupa buscar, y me refiero a nosotros, a los economistas, a los juristas, les ocupa buscar algún criterio de compensación en estas relaciones donde se produce esta dicotomía de ganadores y perdedores. Ahora, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, nosotros también sabemos que
En la dicotomía ganadores y perdedores, nosotros muchas veces somos perdedores y muchas veces somos ganadores. Es decir, ahí también eso lo veía desde el óptimo de Pareto y desde Kaldor y Hicks. Nosotros, de diferentes tipos de decisiones que nosotros tomamos, en algunos casos vamos a ser parte de los ganadores y en otros casos de los perdedores. Eso lo vamos a ir viendo con más detalle en lo futuro. Les voy a subir el video, a pesar de que cuando vean la clase de nuevo, porque por lo menos en lo que yo veía, se veía el video. Entonces, para que ustedes lo puedan revisar en la clase o en su caso, se les voy a mandar el link a la página de la facultad. No sé si les parece, o no sé si lo estarán viendo ahora. No sé si están viendo el video. Sí, o sea, yo lo he visto, pero ya me cargó. Como ahí en espera. Ya, pero ¿entendieron en principio de qué se trata esta lógica de Kaldor y Hicks, por último, como la idea? Sí, profe. ¿Sí? Porque imagino que detectaban dentro de lo mismo que hemos conversado en clase cuáles eran los problemas que tenía esta aplicación del óptimo de Pareto. ¿Se entiende por qué se busca esta idea del óptimo de Pareto? Porque me hablan de la distribución inicial y porque hablamos de este problema original de que los bienes son escasos y las necesidades son infinitas, ¿no? Pero luego vamos avanzando en esto y se mejora este óptimo de Pareto. Sí, profe, ahí se entiende. Ya, con este criterio de compensación. Ya. Listo. Espero que se haya entendido. Si no, bueno, igual me pueden seguir preguntando y lo podemos seguir viendo, porque la gracia también, y probablemente se han dado cuenta desde el punto de vista de lo que estamos revisando, análisis económico del derecho, o cómo se estudia la economía, es muy fácil estudiarla o entenderla a través de ejemplos. Y hay muchas fuentes con las cuales ustedes pueden encontrar ejemplos dentro de las que les he mostrado, y probablemente muchas otras, donde se explica la teoría económica, se explica el análisis económico del derecho, y podemos ir entendiendo de una forma más práctica algunas cosas que estamos estudiando ahora en clases. Ya, con respecto a lo que hemos revisado hasta ahora, estábamos buscando o conociendo estos conceptos, presupuestos del análisis económico del derecho, así como con respecto a estas premisas que nosotros hemos revisado del análisis económico del derecho, nosotros podemos como reparar sobre algunos conceptos de presupuesto y cómo nosotros entendemos que se aplica el análisis económico del derecho. De esta línea nosotros podemos entender que existe un análisis económico del derecho positivo y un análisis económico del derecho normativo. Cuando nosotros hablamos del análisis económico del derecho positivo, nosotros estamos hablando de que se produce un estudio de cómo actúan realmente las personas en condiciones de escasez, cómo asignan de hecho sus limitados recursos. Es decir, desde esa manera o cuando crea modelos predictivos del análisis económico del derecho, se ocupa principalmente de este problema económico inicial que nosotros conversábamos en clases de la escasez de los bienes. ¿Les queda clara esa noción? Sí, profe. Ya, cualquier cosa me preguntan si es que hay algo que no les queda claro. Otra vertiente u otra forma en que nosotros aplicamos el análisis económico del derecho y que también lo hemos conversado hasta ahora es el análisis económico de carácter normativo, donde lo que nosotros tratamos de hacer es formular juicios acerca de lo que debería hacerse, sobre cómo deberían emplear las personas sus recursos para maximizar la satisfacción de ciertos fines. Eso es lo que me dice este análisis económico o este estudio de carácter normativo. O sea, cómo nosotros podemos formular o pensar modelos predictivos de cómo nosotros debiéramos actuar en esta situación en condiciones de escasez y cómo nosotros podemos maximizar la satisfacción de nuestros fines con estos escasos recursos que nosotros tenemos, entendiendo que nuestras necesidades son infinitas, que es lo que hemos conversado hasta ahora. Sobre estas nociones del análisis económico positivo y normativo, el análisis económico del derecho entonces presenta algunos problemas económicos o algunas premisas sobre lo que nosotros entendemos del análisis económico del derecho. Una primera premisa y que nosotros ya hemos como conversado cuando hablamos de estos modelos predictivos del análisis económico del derecho es que el derecho influye sobre la conducta humana. Esto me dice, esta premisa del análisis económico del derecho, más allá de lo que nosotros podamos o no discutir o podamos ver en la realidad normativa de nuestro país o lo que nosotros hemos conversado hasta este punto. Esta idea de que el derecho influye sobre la conducta humana porque al prever una consecuencia positiva, y en este caso nosotros pudiéramos ver el que se otorgue un premio, o una negativa que sería la imposición de una sanción, como cuando conversábamos de la ley de acoso callejero, cuando conversábamos sobre la generación de la ley de control de uso del tabaco en Chile, o
para quienes actúen de una determinada manera, es decir, yo tengo una consecuencia positiva o negativa para cuando yo actúo de una determinada manera, las normas jurídicas constituyen entonces incentivos o desincentivos a los efectos de que estos destinatarios de la norma realicen o dejen de realizar tales actividades. La gente entonces reacciona de manera distinta según cuanto sea el contenido de la norma y la naturaleza de estas normas que regulan su comportamiento. Ello no significa que cualquier cambio normativo vaya a provocar necesariamente una alteración de la conducta de todos los afectados. Y aquí les pregunto su opinión. ¿Ustedes creen que el derecho por sí mismo, la norma, y siendo ya alumnas y alumnos de 5º año de derecho, una creación de una determinada norma puede generar un cambio inmediato en la conducta de las personas? ¿Solo por la creación de una determinada norma? Y esto es como de opinión más que más como de conocimiento específico de la normativa. Yo creo que no por sí sola, así como por arte de magia. ¿Ya? Yo creo que con tiempo y además quizá, no sé si la palabra es promoción, pero que se extremiste, que se sepa harto de esa ley, porque al final así es como la gente toma conocimiento de las normas. Nadie se está metiendo al diario oficial todos los días ni nada de eso, entonces yo creo que la gente va sabiendo, conociendo de qué trata principalmente la ley y cuáles son, bueno, principalmente las sanciones, porque los humanos tampoco hacemos muchas cosas por voluntad netamente propia. Yo creo que así. Que podría generar cambio por sí mismo. Parece que también quería hablar Juan, lo vi que había prendido su micrófono, pareciera. No, profe, estaba viendo que lo tenía prendido, así que lo apagué. Ah, ya, pero no quiero opinar. No, es que más o menos compartía la opinión de Branco, sin embargo, agregaría el término asimilar, o sea, creo que tiene que ver también con que la masa o el público al cual está la norma en específico tenga la capacidad de asimilar o no. Y de ahí recién se estaría modificando el comportamiento de las personas. Claro, e incluso también si nos preguntamos si la norma de la que estamos hablando es una norma que yo podría considerar justa o injusta. También con respecto a si nosotros tenemos la obligación de obedecer una norma que quizá determina lo que sea injusto. También existe como una duda con respecto a, y eso también a nosotros nos cuesta un poquito a veces aceptarlo, este cuestionamiento a la normativa, cuando nosotros estudiamos el derecho desde el punto de vista del derecho objetivo, ¿no? Que es la forma en que se nos enseña, por lo menos desde un principio, la carrera, ¿no? Entonces, claro, en un principio, si bien este presupuesto y el mismo análisis económico del derecho lo dice, el derecho puede influir en la conducta humana, yo no puedo esperar un cambio en la conducta humana por la creación de una determinada normativa. Puedo generar las mejores condiciones porque otorgo un premio o cuando impongo una sanción, tratando de prever una determinada conducta. A tal punto el derecho a veces no logra modificar las conductas y por eso siempre doy el ejemplo, específicamente de Chile y en el mundo también, del consumo del tabaco y del alcohol, que en exceso, ¿no? Bueno, y el tabaco incluso en menor grado, produce daños efectivos que todas y todos conocemos y la gente sigue consumiendo. Subimos el impuesto a este uso o este consumo del tabaco en particular y la gente sigue comprando. Establecemos publicidad que efectivamente muestra los daños a la salud que se generan por el consumo del tabaco y la gente sigue consumiendo, ¿no? Entonces, no siempre por la creación de la norma nosotros logramos el cambio de una conducta o que pueda influir específicamente en esa conducta como nosotros quisiéramos lograrlo, ¿no? Pero también se producen, y uno de los ejemplos que tenía también para esta clase y que nosotros también conversamos, algunos efectos que nosotros quizá no pensamos en la dictación de una norma y que pudieran tener un efecto no esperado, como el caso de la ley de acoso callejero. Cuando se presentó, una de las grandes críticas que tenía era precisamente esto con respecto a si el derecho efectivamente puede modificar las conductas de las personas. Efectivamente, por la creación de una normativa. Si nosotros realmente, mediante la creación de una norma, mediante la prohibición de una conducta, nosotros verdaderamente podemos o no modificar una conducta. El ejemplo claro de que esto no resulta, también nosotros lo estudiábamos en clase, cuando yo les indicaba, pensemos que el día de mañana se prohíba absolutamente el consumo del alcohol en Chile. Que yo les decía que, de hecho, en Estados Unidos, en algún momento histórico, también se decidió tomar esta decisión y lo único que vino a generar fue la venta del alcohol finalmente de forma ilegal. Y todo esto generó y incentivó todo el movimiento de la mafia en Estados Unidos. Entonces,
cómo nosotros manejamos esto, y que dentro de la clase anterior también veíamos el caso de la migración, ¿no? Cómo nosotros pudiéramos regular efectivamente esta conducta. Entonces, esta primera premisa, que es una premisa de análisis económico del derecho que en algún grado es efectivo y que nos permite generar estos modelos predictivos, es que el derecho influye sobre la conducta humana. En algún grado sí, lo que conversábamos con respecto a la generación de un incentivo mediante un premio, en el caso, pensemos por ejemplo el caso de los supermercados, para que tengan una exención tributaria, entregan como algún apoyo a algunas instituciones que requieren, no sé, de beneficencia. Eso sería como algún ejemplo de un incentivo económico. Y también un desincentivo, pensemos en los casos, si bien ustedes no están en libre competencia, pero sí saben de los casos o han escuchado por económico de colusión. En la última modificación que se realizó al modelo del decreto ley 211 sobre libre competencia en Chile, se aumentaron las sanciones para el caso específico de la colusión, buscando desincentivar esta conducta, e incluso se decidió en el último modelo reincorporar las sanciones penales a las personas responsables de este ilícito de colusión, nuevamente generando una sanción que busca ser lo suficientemente elevada como para desincentivar la conducta, lo que es una aplicación neta de lo que nosotros estamos revisando ahora del análisis económico del derecho. Otra premisa del análisis económico del derecho me dice que esta influencia que tiene el derecho es en alguna medida explicable y predecible. Con arreglo a un determinado modelo teórico, el inicial y todavía mayoritariamente utilizado por los economistas ha sido este de la elección racional que nosotros conversábamos dentro de la primera clase, que presupone que los individuos toman las decisiones perfectamente racionales, libres de errores lógicos, coherentes con sus preferencias, que son estables y consistentes, a la vista de los costos y beneficios que para ellos se derivan de cada uno de estos cursos de actuación. Entonces, como nosotros siempre actuamos motivados por esta elección racional que nosotros tomamos, entonces siempre vamos a escoger aquella opción que maximiza la utilidad esperada. Y esto es algo que nosotros conversábamos dentro de clase, porque ¿por qué nosotros nos preocupamos de que la normativa jurídica se ocupe de esta idea de que nosotros somos seres racionales y que tomamos decisiones en virtud de estas decisiones racionales? Porque si nosotros empezamos desde esa base, entonces nosotros podemos predecir conductas y podemos a la vez crear normativa que nosotros buscamos que logre un determinado efecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la normativa en Chile, o la discusión que se dio, que también es una discusión que a veces doy en análisis económico del derecho, de el consumo de la cannabis a nivel nacional, ¿no? Es decir, ¿qué último, quizá ustedes algo conocen sobre esto? ¿Cómo se puede consumir la marihuana en Chile actualmente? ¿Nosotros podemos consumirla? ¿Es libremente el consumo? ¿Existen excepciones? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? No sé si lo han conversado en otros ramos. Yo sé, pero por una presentación que hicieron en primero de universidad un compañero, no sé si ahora es vigente, pero se puede consumir solamente en la casa, pero estando solo y cierta cantidad. Eso como que no es delito, es lo único que recuerdo. Ya. Sí, yo no soy experta, pero sí, entiendo que uno puede consumir como en la casa y como muy pequeña cantidad, ¿no? No sé si los demás saben. Sí, tengo entendido algo similar. Ya pasa a ser penado cuando ya es tráfico y bueno. ¿Y por qué, por ejemplo, por qué en Chile, si lo vemos desde el punto de vista del análisis económico del derecho, es decir, cuando nosotros predecimos conductas, cuando pensamos que los seres son racionales, ¿por qué nosotros tenemos prohibido el consumo de la marihuana? O por qué está permitido de una forma tan restringida? Porque, por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo tenía la edad de ustedes, estaba absolutamente prohibido el consumo de la marihuana. De ustedes ahora se permite el consumo, pero restringido, sumamente restringido. ¿Por qué? ¿Cuál será el fundamento de esa restricción? Desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Habrá un fundamento económico real para como restringir el consumo de la marihuana? No se me ocurre. Como que pienso y en lo económico no se me ocurre mucho. Obviamente está lo social de prevenir el consumo de drogas, que sabemos que son sustancias ilícitas, pero así como económico netamente no se me ocurre. No hay económicamente dentro de, si lo vemos desde el punto de vista económico, no hay ninguna razón por la cual nosotros no podamos consumir marihuana tal como, por ejemplo, se consume el cigarrillo. De hecho, conviene que esté regulado. despenalizado para sacar impuestos incluso. ¿Por qué vamos a cobrar
Por eso, o sea, económicamente a nosotros nos convendría el acceso quizá a la marihuana, porque la gente la consume. En la realidad nosotros sabemos que la gente consume marihuana todos los días, incluso más allá de los tratamientos terapéuticos que tiene y con respecto a los efectos positivos y negativos que tiene el consumo. Y cuando vieron la discusión parlamentaria, quizás ustedes no vieron específicamente la discusión, pero ¿se acuerdan cuáles eran los argumentos que se daban cuando se buscaba despenalizar el uso de la marihuana y que eventualmente se permitió como nosotros lo tenemos hoy en día, así sumamente restringido? ¿Se acuerdan cuáles eran los argumentos que se daban en general para no permitirlo? Siempre se dice que la marihuana es como el camino de las drogas más duras. No sé si ese era un... entrada, ¿no? Esa es como la... Claro, como hoy con eso partes. Y que probablemente como con la marihuana probablemente va a entrar a drogas más complejas como, no sé, Claro. consumo actual, porque creo que en Chile una de las drogas que más se consume, por supuesto no existen registros, ¿no? Pero de ¿cómo se llama? La pasta base, ¿no? Que es como una de las más dañinas que la gente podría consumir a nivel nacional. Ya. Y esta discusión que se da, finalmente es una discusión meramente que no tiene nada que ver con esto que nosotros estamos revisando nosotros del análisis económico del derecho desde el punto de vista económico o desde lo eficiente o lo que resulta más conveniente para la sociedad, sino que generalmente tiene como esta discusión con respecto a que es una droga o un camino hacia drogas más duras, que no sé cuán científicamente está comprobado eso, pero también tiene como todo un tema conservador, ¿no? Porque bueno, que nosotros tenemos un modelo como bien extraño, económico, en cuanto nosotros desde lo económico nos preocupa lo eficiente y desde el punto de vista del análisis económico del derecho, de la normativa eficiente, la aplicación de sistema absolutamente liberal económico, y por otro lado tenemos la aplicación de principios sumamente conservadores en ciertas decisiones que nosotros estamos tomando. Si nosotros estamos en un sistema liberal, es decir, como que consagra nuestra Constitución, entonces no tiene ningún sentido que yo no pueda hacer aquello que yo libremente estoy disponiendo sobre mi cuerpo. Y ahí es donde se abre la otra discusión, que la marihuana es una discusión no tan compleja desde el punto de vista del análisis económico del derecho, pero, por ejemplo, despenalizar el uso de las drogas. ¿Han escuchado? De hecho, una de las discusiones que se dio en la última, en la presidencial, donde estaba Jadwe y estaba Boric, era que Jadwe en algún momento, en alguna de parte de los debates, dijo que él pretendía despenalizar, no sé si lo vieron por ahí, todo consumo de drogas. Sí, que era como para combatir el narcotráfico. Esa era como la discusión, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos, ese es el problema más allá de los candidatos que lo proponen, ¿no? El problema es que cuando nosotros prohibimos una conducta como esta, es que nosotros dicen, esto sigue ocurriendo. Entonces, pero el punto es que nosotros no tenemos ninguna regulación como sobre, y de hecho nosotros tenemos ahora actualmente el narcotráfico duro, ¿no? En Chile. Actualmente, todavía, a pesar de que quizá no está tan discutido, y sobre todo sobre drogas sumamente dañinas como la que yo mencionaba hace un rato, que era, me olvidé que aquí en Iquique también se da mucho, la pasta base. Pasta base, que finalmente es como lo peor, es mucho peor que la cocaína. Entonces ahí es donde se da esta discusión. Si yo lo veo desde el punto de vista liberal, porque de hecho esta propuesta desde Jadwe llama la atención porque es una propuesta más bien liberal. Si yo lo veo desde el punto de vista liberal, que es aquello que se consagra en nuestra Constitución y que se condice con estos principios que nosotros estamos revisando, de la eficiencia económica, etcétera, entonces yo dejo que las personas sean libres para tomar todas las decisiones que crean convenientes, porque yo empiezo de la premisa que todas las personas somos seres racionales. Como somos seres racionales y siempre buscamos nuestro bienestar, entonces las decisiones que nosotros vamos a tomar no tienen por qué estar sujetadas a un determinado marco normativo X, en este caso la prohibición de consumo, uso de determinadas drogas. Entonces, cuando uno busca generar, desde un punto de vista nuevamente liberal, una normativa que genere, que se regule el consumo de estas sustancias, porque en la realidad, y más allá de lo que nosotros podamos discutir, la gente consume drogas. Eso es real, más allá de drogas tanto lícitas como ilícitas, y cómo nosotros regulamos este mercado negro que se da en la venta de estas drogas determinadas. Y nosotros sabemos lo que ocurre tanto en Chile como en nuestros países vecinos con la cocaína, con la pasta base, etcétera, ¿no? Esa es la discusión central. Y cómo nosotros regulamos eso para beneficio, porque recuerden que también cuando nosotros hablamos de todo este narcotráfico, todo este mercado y todos estos ilícitos que se unen a este narcotráfico. Es decir, no exclusivamente la venta de drogas ilícitas, sino todas estas otras consecuencias que también están incluidas ahí, ¿no? El tráfico de personas, todos estos otros
delitos ilícitos sobre los cuales nosotros actualmente, sinceramente, no tenemos una regulación ni número de cuál efectivamente está ocurriendo. Menos ahora con las circunstancias que nos encontramos de COVID, ¿no? Y que no sabemos actualmente cuándo vamos a volver a una situación relativa de normalidad. Ya. Lo último que vamos a conversar hoy día es con respecto a otra premisa del análisis económico del derecho, que me dice que todas las decisiones jurídicamente relevantes se adoptan en condiciones de escasez, que es lo que conversamos con respecto a este primer problema o el principio sobre lo que se construye el sistema económico, es decir, este principio de la escasez. Pensemos, por ejemplo, en una disposición legislativa. La Constitución fija diversos fines que el legislador debe atender, por ejemplo, la libertad e igualdad efectiva de todos los ciudadanos, la participación en la gestión de asuntos públicos, la protección de la salud y del medio ambiente, etc. El legislador tiene la posibilidad de dictar normas que muevan a la gente a comportarse de una manera u otra, satisfaciendo en mayor o menor medida cada uno de estos referidos fines. Pero sus posibilidades de influir en los individuos y lograr sus objetivos son limitadas, son escasas, que es lo que hemos conversado durante toda la clase de hoy. Resulta entonces imposible configurar nuestra legislación de tal modo que todos estos objetivos sean simultáneamente logrados. Por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la protección del medio ambiente en nuestra Constitución, ¿qué hace nuestra Constitución cuando habla de la protección del medio ambiente? Si es que lo recuerdan, porque probablemente lo revisaron, no sé, primero o segundo año, pero no, puede que lo haya revisado también en administrativo. ¿Se recuerdan cómo se regula el medio ambiente en nuestra Constitución? Casi nada. Creo que era como el derecho a tener un medio ambiente libre de contaminación, pero así como consigna como derecho o garantía constitucional, pero... Una libertad, ¿no? O sea, como Claro. Tengo este derecho, pero cómo yo lo puedo exigir es el punto, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace valer estatalmente? Y cómo se hace valer, ¿no? Parece que Fernanda iba a decir algo. No. Ya. Esta discusión importante que se da, por eso pongo el ejemplo del medio ambiente de la Constitución, porque recuerden que en un modelo como el que nosotros nos encontramos, en un modelo extractivista, nosotros no podemos garantizar un absoluto medio ambiente libre de contaminación, y en Chile existe lo que nosotros conocemos como el derecho a contaminar, ¿no? Porque todo modelo extractivista y toda extracción de materiales del territorio, y estoy hablando tanto de las mineras como la producción de madera en el sur de Chile, entre muchos otros productos como los salmones, etcétera, todos tienen consecuencias en el medio ambiente, no esperadas y no esperadas. Entendiendo eso, nuestro modelo económico, y por lo mismo lo consagra de esa forma en la Constitución, permite que nosotros podamos contaminar dentro de ciertos parámetros, que idealmente ojalá los mejoremos, y me permite que en el caso que yo contamine más allá de ese parámetro, tenga que pagar determinadas sanciones. Y eventualmente, y así es mucho la situación sin de abuso que yo estoy generando como privado de contaminación de un determinado lugar, entonces ahí quizá me van a prohibir la continuación de una determinada gestión que estoy realizando. Un ejemplo concreto que ahora de muy poco tiempo, que fue un fallo de la Corte Suprema, que se ha discutido largo tiempo con respecto a Lagunillas. No sé si lo escucharon o lo vieron por ahí. No, profe, yo no. No, yo tampoco. Ya, entonces lo voy a traer con más detalle para que lo conozcan nomás, porque es un caso regional, ¿no? De la zona norte, sobre un acuífero en particular que es Lagunillas, que ahora se dictó un fallo de la Corte Suprema donde se prohíbe la continuación de un proyecto de una determinada minera por la sobreexplotación de este acuífero que ya a esta altura se encuentra casi seco. Entonces, que es un bofedal, específicamente Lagunillas. Y esta discusión que yo estoy dando con respecto a este caso en particular, que es muy inusual en nuestra legislación, porque nuestra legislación siempre tiende a continuar los proyectos extractivos, porque es la base sobre la cual sustentamos nuestro modelo económico. Pero imagínense cómo habrá sido la situación que se dio en Lagunillas, que la Corte Suprema determina que se termine o se suspenda esta explotación sobre este acuífero. Ya, entonces, ¿les queda claro? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos conversado hoy día? ¿No, profe? No. Ya. Cualquier duda, porque estas clases, el análisis económico del derecho, lo entendemos aquí conversando, porque cuando lo estudian solito a veces y solitas se les pueden complicar un poquito más. Así que les voy a subir los apuntes, les voy a subir esta clase también en la plataforma, y creo que la próxima semana tenemos receso, ¿me equivoco? Sí, Sí, receso.
Ya, entonces les voy a subir un apunte que pueden leer para el regreso, ¿no? Y ahí estamos conversando para que no nos perdamos tanto en alguna de las nociones. Así que nos vemos después del receso. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Ya, profe, nos Chao, vemos. profe, Igual, gracias. chao, Profe, una gracias. consulta. Ay, perdón. Dígame. Antes. Durante el receso igual le podemos enviar preguntas y todo, ¿va a estar atendiendo o no va a atender ahí nada? Mándemelo, de pronto le voy a contestar, pero no sé si lo Ya, Pero puede que sí, mándemelo, no pregunto. ya, gracias. Chao, que Ya, estén profe, bien. chao. Chao.